A continuación, Mujer 360. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360, es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almir, Mujer 360. Muy buenos días, bienvenidos este jueves 11 de diciembre. Yo contenta de compartir el set con mi colega, colaborador y amigo, doctor David Crespo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Lali, muy buenos días, queridos amigos, muy buenos días, como siempre, un placer acompañarles aquí en Mujer 360, una edición más con un programa lleno de contenidos fabulosos. El día de hoy tenemos unos contenidos potentes. El día de hoy usted hace en su segmento de la comunicación un eje transversal de la resolución de conflictos. No se lo pueden perder, amigos, la comunicación y su trascendencia en los conflictos. Vamos a aprender un poquito de técnicas, de herramientas para poder mejorar cómo nos comunicamos, porque eso va a afectar directamente en los conflictos que tenemos o cómo los solucionamos. A mí me encanta siempre la calidad de los invitados que nos propone el Legal 360. Siempre es un gusto recibir a académicos de primer nivel con la mejor intención de llegar a ustedes con conocimiento, obviamente entendible para todos y que sea de mucha utilidad, doctor. Así es, la doctora María Cristina Mantilla nos acompaña el día de hoy. Y a continuación, en Pediatría 360 vamos a tener un tema muy interesante, cardiología pediátrica deportiva. A mí también me llama muchísimo la atención este tema, sobre todo porque la doctora Andrea Ruales nos propone el día de hoy a través de su invitado especial, el doctor Mario Rubio, hablar sobre este interesante tema. ¿Sabía usted que de pronto realizarse los exámenes del corazón simplemente no es un examen médico, sino todo un procedimiento? Así que el día de hoy nuestra doctora especializada en pediatría infantil con su invitado especial nos va a contar un poquito más a detalle. Todas esas madres que están viéndonos por pantalla, muy atentas, porque la salud de nuestros hijos es un tema muy importante para nosotros aquí en Mujer 360. Y Loli, en Analítica 360, con nuestro querido Santiago Guevara, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy, Santiago profundiza en cómo se encuentra el Ecuador en el tablero internacional. Me encanta muchísimo conversar con Santiago, porque él nos hace un análisis siempre en perspectiva. ¿Qué nos espera a futuro? ¿Cómo le están viendo ahorita en este tiempo real a Ecuador a nivel del mundo y cómo podemos ir mejorando y tomando decisiones? Es muy importante a través de analítica poder tener esta capacidad de perspectiva. David, ¿usted qué opina? Pero por favor, es necesario tener una evaluación adecuada del entorno y aquí con las herramientas que les damos ponemos nuestro granito de arena. Así que ya saben, amigos y amigas, después de estos comerciales volvemos con Mujer 360. No se despeguen de sus pantallas. Hay lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas
que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto, con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital, es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia te convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Lo que puedes hacer. Bienvenidos, amigas y amigas, a nuestro segmento Legal 360. Les hemos comentado el interesante tema que tenemos para hoy. Y en primer lugar quiero dar la bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora María Cristina Mantilla. María Cristina, bienvenida, qué gusto estar aquí y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola David, buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar junto a ustedes el día de hoy. Bueno, la doctora María Cristina Mantilla es abogada por la Universidad de los Hemisferios. Es máster y especialista en Derecho Procesal por la Unidad Andina Simón Bolívar. Es abogada y mediadora certificada, especializada en negociación y mediación, coordinadora de maestrías en negociación, mediación y arbitraje y en gestión ambiental sostenible de la Universidad de los Hemisferios. Adicionalmente integra Legacy Soluciones Legales con experiencia en Derecho Societario y Negociación Efectiva y colabora con Resinatur en proyectos comunitarios y de resolución de conflictos. Una invitada de lujo para el día de hoy. Empecemos al tema de lleno, María Cristina, y como introducción debemos entender que la comunicación es la interacción que tenemos con cada una de las personas a nuestro alrededor, y es una interacción que puede ser intencional o no, puede utilizar gestos convencionales o no, palabras o no, y en realidad toda conducta transmite algo, hasta el silencio comunica algo. La comunicación es un proceso circular en el que se intenta que un mensaje tenga sentido para la otra persona y tiene un contenido relacional y un contenido de fondo. Bajo ese escenario y ese antecedente, la primera pregunta que quiero hacerle, María Cristina, es ¿qué tipos de comunicación existen? Sí, como bien lo dijo David, existen muchos tipos de comunicaciones, existen muchos tipos de lenguajes y entre esas tenemos las más importantes, creería yo, la comunicación verbal. La comunicación verbal o la comunicación oral es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no es cierto? Comunicándonos con palabras, comunicándonos con palabras, con gestos, pero la comunicación no verbal es la comunicación que no le hemos tomado mucha importancia y en este sentido debemos saber que el 70% de nuestra comunicación o nuestra transmisión del contenido es a través de la comunicación no verbal. También tenemos la comunicación informal, en donde es algo casual que sale en el momento, una comunicación formal que ya es un tono más para comunicaciones en los trabajos, en las empresas, una comunicación más estructurada. Esos creo que serían los tipos más importantes respecto a comunicación que deberíamos topar hoy. Sí, es muy interesante. La regla de Mehrabian nos dice que apenas el 7% en la interpretación de un mensaje corresponde al contenido de las palabras. El 38% se dirige al tono de voz. Y el lenguaje corporal representa un 55% de cómo el otro interpreta nuestro mensaje. En ese sentido, María Cristina, ¿qué pasa cuando el lenguaje corporal se contradice con las palabras que decimos o el tono de voz no es acorde con lo que estamos transmitiendo? ¿Qué sucede frente a los conflictos en este escenario? Ahí tenemos un nuevo conflicto. ¿Por qué? Porque la contraposición entre lo que nosotros expresamos con nuestra voz, con nuestras palabras, y lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo va a generar desconfianza en la otra persona. Es un problema porque estamos generando
desde el ámbito psicológico, la otra persona, al ver que nosotros no combinamos lo que estamos diciendo con lo que nuestro rostro demuestra, con lo que nuestras manos demuestra, con lo que nuestra posición del cuerpo demuestra, generamos una discordancia en esto, generamos que la otra persona empieza a desconfiar y pasamos de lo que nosotros decimos a lo que la otra persona piensa de lo que nosotros hacemos. Entonces, se distorsiona incluso el mensaje que nosotros tratamos de transmitir. Hay que tener mucho cuidado en eso y tener una sincronía entre cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos paramos, cómo nos vestimos a lo que vamos a decir, a lo que vamos a comunicar. María Cristina ha topado dos temas fundamentales. En primer lugar es la coherencia. Nuestro mensaje tiene que ser coherente, no solamente las palabras, sino el tono de voz y la postura corporal y la confianza. Porque la confianza se ve sustentada en esta coherencia en la estructura del mensaje. Entrando un poquito al tema ya de conflictos, sabemos que entre las estrategias para manejo de conflictos tenemos principalmente 4. Primero, la evitación, no quiero discutir, no quiero evadir. Después, la negociación, en realidad enfrento el conflicto de una manera proactiva. Tenemos el litigio, que es vamos a discutir ante una tercera persona, e inclusive la violencia. Bajo esas estrategias de solución de conflicto, ¿qué estilos comunicativos existen y se pueden aplicar? Bueno, tenemos varios tipos de estilos. Creo que en estos los que más podríamos utilizar podría ser un estilo agresivo cuando queremos imponernos o presentar poder ante la otra persona. Un estilo no agresivo, que es un estilo más amigable y que depende de lo que queramos transmitir y el tipo de conversación que vamos a tener. También tenemos un estilo muy informal, en donde se relaja la comunicación y la negociación va a un ámbito más personal. Tenemos también un estilo que se está manejando mucho actualmente, que es el estilo transformativo, en donde tratamos de enfocarle el problema o el conflicto ya no solamente desde una arista de conflicto negativo, sino ver la oportunidad de mejoras o la oportunidad de cambio. Entonces son tipos de estilos en donde podemos manejar una comunicación más directa dependiendo de la situación y la negociación, ¿no? Hablemos un poquito de las claves para tener una comunicación adecuada en la resolución y el manejo de conflictos. Y la primera, evidentemente, es la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? ¿Qué incluye el tener una comunicación efectiva y asertiva? La comunicación asertiva y efectiva lo vamos a resumir en las aristas de la escucha. Primero, escuchar. Es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar. Y escuchar no significa simplemente oír las palabras, sino entenderlas, analizarlas y comprender lo que la otra persona nos está diciendo. Y de la misma forma es la comunicación, cómo nosotros queremos que nos escuche la otra persona. ¿Qué es lo que queremos que escuche la otra persona? Además, el lenguaje tiene que ser muy pausado, tiene que ser con un tono adecuado, no correr en la comunicación, tratar de establecer palabras claras, no confusas, y eso nos va a ayudar. En la comunicación asertiva, algo también que es muy importante es el contacto visual. El contacto visual, como ya lo dijiste muy bien, mucha de la comunicación se transmite a través de nuestro cuerpo. Entonces, el contacto visual, cómo nosotros coordinamos las manos, cómo nosotros coordinamos el cuerpo, cómo nos sentamos en la mesa de diálogo, es parte de la comunicación y la comunicación asertiva, ¿no? Para poder transmitir un mensaje coherente. Fundamental. Todos estos secretos, que no son tan secretos, que están sobre la mesa, pero que muchas veces no los tenemos en conciencia y no los podemos afrontar de manera adecuada, afectan a cómo se puede desarrollar o solucionar un conflicto. Una pregunta muy importante que quiero hacerle, María Cristina, es ¿cuáles son las claves para una comunicación eficaz? Antes, durante y después de la atención del conflicto. Esa es una pregunta muy importante porque generalmente solo nos enfocamos cuando estamos dentro de la negociación y no antes. Y la preparación para tener una comunicación asertiva es bastante importante. ¿Por qué? Es importante conocerle a la otra persona, es importante conocer el contexto en el que se está dando el conflicto, es importante identificar el tipo de conflicto, si es un conflicto intrapersonal, interpersonal, si es un conflicto positivo o negativo y ver cómo le vamos a enfocar. Es muy importante también el escuchar. Dentro ya de la preparación, saber cómo yo me voy a comunicar, qué es lo que yo voy a hacer. Cuando ya vamos durante el conflicto, escuchar, estar presente. Parte de la comunicación asertiva, como les decía, es estar presente.
presente en el momento. No solamente el que tu cuerpo esté ahí, sino el celular ponerlo a un lado, el escucharle con atención, el verle, el validarle a la otra persona es muy importante. Acordarnos que tenemos un ser humano al frente y eso nos va a ayudar. Y después también tenemos que hacer un seguimiento de lo que hablamos, de lo que conversamos y hacer un refuerzo de lo que estábamos conversando y es comunicándonos. Esto es clave y fundamental dentro del manejo de todos sus conflictos, a todos nuestros televidentes. La escucha activa no significa solamente estar atento, escuchar. Implica interactuar, hacer preguntas, repreguntas, parafrasear lo que el otro nos está indicando para saber que lo entendimos de una forma adecuada. Entonces, este es un elemento que trasciende fundamentalmente cuando manejamos nuestros conflictos y debe ser muy tomado en cuenta. Y no se diga la validación emocional, que es lo que acaba de mencionar nuestra invitada. Tenemos que estar conscientes de que el otro, quien tenemos del frente, merece su respeto y debemos validar sus emociones por más de que no estemos de acuerdo. Entremos un poquito a un tema ya más técnico y específico, que son las barreras de la comunicación. Me gustaría que nos comente cuáles son las barreras de comunicación, qué tipos existen y que nos dé un ejemplo cada uno para un poquito ser didácticos en este tipo de pregunta. Bueno, existen muchas barreras de comunicación, pero la que más está presente es qué es lo que nosotros entendemos de la otra persona, ¿sí? Una barrera de la comunicación es primero las emociones. Acuérdate que parte de las emociones controlan nuestras decisiones y nuestra habilidad para comunicarnos. Y esa es una barrera que tenemos que aprender a manejarlo. Es decir, ¿cómo nosotros podemos manejar esta barrera tan importante que son las emociones? Es el autoconocernos, por ejemplo, ¿sí? Esa es una barrera que se puede romper con el autoconocimiento porque nos da las herramientas para la autogestión y la autorregulación de nuestra comunicación. Otra barrera también es el no querer comunicarnos. Es una barrera muy grave, que las personas no entendemos lo que es comunicarnos. Es decir, la barrera de el yo me impongo y no el que yo quiera comunicarme y expresarme. Esa es una barrera que tenemos que romper. Creo que estas son las dos barreras más importantes que tenemos en el momento. O también el no saber escuchar. Es otra de las barreras muy importantes que no la toman en cuenta, que las personas creen que solamente al oír lo que la otra persona habla, estamos ya entendiendo el problema y no le estamos nosotros dando la importancia. Entonces es otra barrera muy clara que también tenemos que romper dentro de una comunicación. Excelente, está muy clara la explicación y cómo nosotros debemos trabajar en primer lugar con nosotros mismos. Para nosotros poder comunicarnos adecuadamente frente al otro, debemos conocernos y saber cómo autorregular nuestras propias emociones, saber cómo canalizarlas de forma proactiva y positiva, porque no podemos dejarnos llevar por los impulsos si queremos una solución al conflicto. Entremos a un tema clave, que es la percepción. ¿Qué entendemos por la percepción? La percepción es el proceso de construcción de mi realidad, ¿sí? Con base a todos los estímulos externos captados por los sentidos y que dan un sentido al mensaje que estoy recibiendo. Esto evidentemente es trascendental en la comunicación. ¿Qué factores son los que afectan la percepción? Ahí vamos de nuevo a la comunicación no verbal. Es súper importante tener claro que para una percepción, como bien lo acaba de indicar, tenemos que ver todos los factores alrededor, nuestro entorno, la forma en que la otra persona se comunica, la forma en que la otra persona se acerca. Es muy importante porque eso nos va a dar una percepción. Y vamos de nuevo a lo que decíamos cuando no estamos en una conexión entre lo que no decimos y lo que decimos. ¿Por qué? Porque en ese sentido vamos a crear una percepción de desconfianza a la otra persona. Y acuérdense que el 90% de los conflictos se generan no por una divergencia entre los intereses y las necesidades, sino por una divergencia entre las percepciones de la otra persona. ¿Qué es lo que percibe la otra persona? A veces ni siquiera hay conflicto, sino que nosotros tenemos una percepción de eso. ¿Qué es importante para la percepción? Nosotros, cuando queramos comunicar algo, tenemos que pensar cómo la otra persona lo va a interpretar, cómo la otra persona lo va a entender y cómo la otra persona lo va a recibir. Y por eso también es importante para la persuasión el ver cómo la otra persona está, el momento en el que ella está recibiendo la comunicación. Es algo muy importante romper y esto es otra de las barreras, correcto, es otra de las barreras en la comunicación, que no vamos más allá, no tratamos de identificar los intereses detrás de lo que nosotros estamos percibiendo. Es algo que nos ayuda a tratar de ver
el conflicto real. Hay muchos aspectos que afectan nuestra percepción no intencionalmente, que están conformados por sesgos y estereotipos que solemos tener, adquiridos por experiencias previas, vivencias pasadas, educación o instrucciones que recibimos en casa o en la escuela. ¿Qué factor de influencia tiene los estereotipos y este tipo de sesgos en la percepción que nosotros podemos tener hacia un mensaje? ¿Puede en realidad eso hacer que recibamos equivocadamente el mensaje que nos tratan de transmitir? ¿Y cómo hacer para un poquito trabajar contra esos sesgos propios que tenemos? Ese es un problema que tenemos que es muy grave en todos. El que ya hacemos una idea de la persona que tenemos al frente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué se recomienda hacer en estos casos? Primero, conocer a la persona que vamos a hacer, conocer el entorno. Y como les digo, tenemos que hacer un ejercicio de autoconocimiento y autorreflexión para poder sacar los intereses y sacar el conflicto de las personas. Muchas veces la percepción errada de la otra persona nos hace que el conflicto lo volvamos personal. Y no es así, el conflicto no es personal. El conflicto es una divergencia entre intereses que se puede solucionar, pero cuando ya lo hacemos personal, nos ganan, como muy bien lo dice, nos ganan los resentimientos, nos ganan ya una percepción anterior de alguna otra experiencia. Incluso en la percepción nos ayudaría el tratar de hacer un enfoque distinto tratar de cambiar el lenguaje, ¿no es cierto? Ya no enfocarlo desde la persona, sino desde los argumentos, desde criterios objetivos, desde criterios concretos, quitar esa carga subjetiva dentro del mensaje, quitar esa carga subjetiva a la persona y vernos y enfocarnos en los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo en la negociación? ¿Cuál es mi objetivo en la comunicación? ¿Qué quiero conseguir? Y eso nos va a ayudar incluso a quitar los estereotipos, porque ya no estamos contra la persona, estamos ahorita hablando sobre un conflicto objetivo con criterios cuantitativos, cualitativos, estamos ya viendo criterios ya objetivos y nos quita la persona y nos quita esos sesgos. Es muy bueno hacer esa percepción y entender que no es un problema subjetivo, sino muy objetivo. Excelente. Yo creo que todo lo que nos dice María Cristina en este momento tiene un trasfondo fundamental: preparación. Nosotros debemos preparar nuestras negociaciones. Si queremos enfrentar un conflicto y no estamos preparados, seguramente nos va a ir mal. Muchas veces nos entrampamos en discusiones inmediatas, espontáneas, nos dejamos llevar por las emociones y eso no nos va a llevar a ningún buen puerto. Tenemos que ser muy, muy específicos y cuidadosos en prepararnos antes, saber qué voy a decir, cómo voy a proponer alternativas, soluciones, porque si en realidad lo único que voy a hacer es ir a atacar al otro, es evidente que una solución no la voy a poder entregar. Y aquí vamos a entrar a un tema medular que es influencia y persuasión, porque la clave de utilizar positivamente la comunicación para solucionar nuestros conflictos implica saber influenciar positivamente en el otro, ¿sí? ¿Cómo persuado al otro? ¿Cómo utilizo estas herramientas comunicacionales de una forma positiva para solucionar mis conflictos, María Cristina? Ahí hay que hacer una distinción en cuanto a lo que es influir. Influir es cuando nosotros hacemos una acción de poder, ¿no es cierto? Y es más fácil manejarlo cuando tenemos influencia. Pero persuadir es una negociación interna. Es una estrategia y un juego con la otra persona. ¿Cómo nosotros podemos persuadir? Que es un ámbito muy interesante y tenemos que adecuarlo desde las emociones. Y ahí es muy clave lo que acabas de decir, David, respecto a conocerle, ¿no es cierto? Podemos persuadir con un ejemplo muy simple. Cuando tenemos una negociación en donde tenemos unos criterios en donde vamos a hablar respecto a temas muy álgidos y sabemos que a la otra persona le encanta los chocolates, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos empezar desde ahí la persuasión? Poner un aromatizante, poner en la mesa unos chocolates y empezamos a cambiarle a la otra persona. ¿Qué más podemos utilizar como persuasión? Nosotros vamos a adecuarle la situación. Es decir, si nosotros sabemos que le gusta un tema, podemos empezar a persuadirle por ahí, utilizar conocimientos que ya tenemos de la persona y empezar a bajar la tensión y persuadir desde la emoción. La emoción maneja nuestro cerebro y nuestras decisiones. Podemos utilizar eso como forma de persuasión. Podemos utilizar también la situación de cómo nosotros nos sentamos junto a la persona y cómo nos acercamos, creando confianza, porque
A diferencia de influir, influir es una imposición de poder, mientras que persuadir tiene que ser un juego entre la confianza. Debemos generar un ambiente de confianza con las personas para poder persuadir, para hacer que lo que nosotros decimos y hacemos sea creíble. Y podemos desde ahí empezar a manejar nosotros la negociación. Hacer un estado de confianza dentro de la negociación es base para poder persuadir desde las emociones, por ejemplo. Se dice que el persuadir implica hacer que el otro llegue a la conclusión que yo quiero. Dar una sensación de poder a la otra persona, exacto. Ellos tomaron la decisión en base a lo que nosotros le fuimos guiando durante la conversación y eso nos permite darle una sensación de poder, ¿correcto? Interesante. Yo quisiera terminar esto, María Cristina, con que nos dé un resumen concreto y preciso, una recomendación directa a todos nuestros televidentes, cómo manejar la comunicación en sus conflictos de una forma adecuada. Claro que sí, es muy importante verlo de una forma integral la comunicación. La comunicación, céntrese en que no es solamente el hablar, la comunicación va más allá y hablemosles a las emociones, veamos quién es la persona que tengamos al frente y sobre todo entendamos que para comunicarnos frente a nosotros tenemos a seres humanos, que los humanos somos muy completos, emociones, inteligencia, raciocinio y todo eso tenemos que enfocar. Es muy importante no perder esa parte humana en la negociación. María Cristina, muchísimas gracias. Y para todos nuestros televidentes, estamos seguros que después del día de hoy van a manejar de mejor manera sus conflictos con estos pequeños consejos de gran utilidad. No se despeguen de sus pantallas porque enseguida volvemos con más de Mujer 360. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias y hasta a la ustedes. próxima con todos ustedes. Gracias. Hola tía, ¿cómo está? Hola, mijo, bien. Te veo muy tranquila. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Mi plata está trabajando para mí en un depósito a plazo fijo en la cooperativa Pablo Núñez Vega. Aquí te escuchamos, te asesoramos y cuidamos tu inversión como si fuera nuestra. Entonces, sí puedo estar tranquilo. Más que tranquilo, en la Pablo no solo crece tu dinero, también crece tu confianza. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Volvemos con Mujer 360 y esta vez con nuestro segmento de pediatría. Y antes de iniciar con el tema que tenemos para hoy, que es súper especial, quiero agradecer a la comunidad de madres de familia que nos siguen día a día en nuestras redes sociales. No olviden, somos Mujer 360 UIO y que nos ven a través de la señal de Telesucesos Canal 29 todas las semanas. El tema que tenemos hoy es muy interesante y generalmente lo pasamos por alto. Siempre nosotros tenemos niños que son súper deportistas o que van a iniciar en cualquier tipo de deporte y necesitan un chequeo cardiológico que es específico, más allá de la rutina que generalmente lo hacemos durante la consulta pediátrica. Y para eso hoy tengo un invitado sumamente especial, el doctor Mario Rubio. Él es cardiólogo pediatra y tiene un currículum muy importante, pero lo voy a resumir. Él es médico general
general por la Universidad Central del Ecuador, es médico pediatra por la Universidad Internacional del Ecuador y tiene su subespecialidad en cardiología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, y además es jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Bacortiz y también del Hospital Metropolitano y miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, un distinguido colega y un buen amigo. Mario, bienvenido al programa el día de hoy. Sabes que tenemos un montón de niños que están empezando a hacer deporte o que ya lo están haciendo y que nosotros hacemos en la rutina del chequeo, escuchamos corazón, detectamos si existen soplos, si es que su presión arterial es adecuada, pero ¿cuáles serían los chequeos adecuados que debería tener un niño? ¿Serían solo pediátricos? ¿En qué momento necesitan chequeo cardiológico específico? Bueno, Andrea, primero muchísimas gracias por la invitación. Me parece que este tema es cada vez más importante de tratar. Cuando hablamos de la actividad física, definitivamente la idea es apoyar a la juventud y de hecho desde la juventud para que la actividad física sea un tema común, diario y que no se interrumpa durante nuestra vida. Este tema de la inactividad y del sedentarismo es uno de los temas más importantes de salud pública, sobre todo en países desarrollados. En nuestro país también, y entonces cada vez vemos más competencias en nuestro país, en nuestra ciudad, la Quito Últimas Noticias, maratones, ultramaratones, etcétera, que incentivan a los jóvenes a empezar este tipo de actividades cada vez desde edades más tempranas. Y entonces la actividad física en niños y adolescentes tiene un poco dos aristas. La primera arista, tal vez la más importante, es la del niño o adolescente que toma la iniciativa de empezar a hacer ejercicio de competencia o de intensidad más alta de la usual. En ese niño sí deberíamos recomendar la valoración precompetitiva. ¿Qué significa esto? Que este niño puede tener ciertos rasgos que le impidan ser atleta de alto rendimiento. Por supuesto que esta es la población, es un mínimo de población, pero en países desarrollados ya se ha tomado la iniciativa de hacer este cribado a todos los atletas de alto rendimiento desde antes del inicio de esta actividad física y se han encontrado cosas súper interesantes como que pequeñas poblaciones tienen enfermedades que tienen cierta carga genética. Y esto hace que tengan cierto riesgo de un problema que es la muerte súbita durante o inmediatamente después del ejercicio. Y entonces ese es uno de los principales temas que nos atañe a nosotros como cardiólogos pediatras. Y entonces esta valoración predeportiva debe estar de la mano de la realización de un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio muy fácil de hacer, no es costoso, pero lo importante es que debe ser interpretado por una persona que tenga los conocimientos para eso. En ese caso tendría que ser el cardiólogo pediatra, porque nos comentabas tras cámaras que existen diferencias en los datos que se pueden obtener en un electrocardiograma de un adulto y de un niño, y que probablemente si no es bien interpretado podríamos estar interrumpiendo actividades deportivas en un niño cuando no está justificado. Claro, digamos que el electrocardiograma lo que nos hace es entender cómo está la función eléctrica del corazón. Y eso en el corazón de un niño que está en crecimiento es variable y va cambiando con la edad, con la actividad física e incluso con la raza del paciente. Y entonces son cambios y detalles que tenemos que entender para darle un consejo adecuado. Hay muchos niños en estudios previos que se les retiró de la actividad de alto rendimiento por cambios electrocardiográficos que ahora sabemos que son normales. Entonces, digamos que son puntos importantes para tener en cuenta. Entonces, si yo tengo un niño que está realizando algún tipo de actividad deportiva, ¿cuáles serían los signos de alerta que me llevarían a pensar que tal vez no debería realizar este tipo de actividad intensa? Por ejemplo, algún tipo de dolor en el pecho o tal vez algún desmayo que pudiera ser ocasional. ¿Estos factores de riesgo nos obligan a hacer estudios más intensos? Por supuesto. Y entonces aquí hay que decir una cosa súper interesante. Los jóvenes, y sobre todo los jóvenes deportistas, ellos creen que jamás van a tener una enfermedad. Son muy resistentes al dolor y a las molestias. Entonces, cuando nosotros hablamos con un joven deportista, jamás te va a decir que tiene dolor en el pecho durante el ejercicio,
porque son súper tolerantes a niveles altos de dolor, y ese ya, como tú dices, ese es un dato preocupante y que debe ser estudiado a fondo. Pero no hay que olvidar que la mayoría de estas enfermedades, el primer síntoma es la muerte del paciente, por eso se llama muerte súbita. Entonces, claro, es una tragedia y todos hemos visto o escuchado que durante una competición importante, partidos de fútbol, maratones, hay una persona que falleció durante o inmediatamente después de esto. Esto puede ser prevenido e incluso algunos no necesariamente tienen que ser retirados de la actividad física, pero se les puede recomendar otra actividad física. Hay que entender también que la actividad física, igual que todas las cosas en la vida, deben tener límites. Y entonces, por ejemplo, no sé si podemos ver la diapositiva que pusimos hace un rato. Sabemos que la actividad física disminuye el riesgo de muerte de manera importante en toda la población, dependiendo de la cantidad y la actividad y la intensidad de actividad física. Pero eso también tiene un límite. Es decir, si sobrepasamos ciertos límites, sabemos que el riesgo de mortalidad en esa población ya no disminuye, sino que incluso aumenta. ¿Y cómo sabemos cuál es el límite de esa actividad física? ¿Tendría que ser el ejercicio prescrito por un profesional de acuerdo a las condiciones individuales de la persona? Y entonces, por eso es importante que sepamos cómo es nuestro cuerpo, qué límites tiene, cómo está nuestra genética, nuestra historia familiar es importantísima. Algunos de nosotros tenemos familiares que ya han fallecido durante una actividad física intensa. Ese ya es un signo de alarma importantísimo. ¿Y cada cuánto tendría que hacerse este seguimiento a un deportista? Porque sí conocemos historias a nivel internacional de deportistas de mucha élite que siempre estuvieron teóricamente bien y de pronto sucede la muerte súbita, ¿no? Tenemos el caso de futbolistas a nivel internacional. Entonces, resulta necesario que esto sea un seguimiento, no solamente una revisión antes de iniciar la competición. Así es, digamos que todo parte de una valoración cardiológica con el electrocardiograma. Y entonces ahora se sabe que si es que el electrocardiograma tiene ciertos detalles, nos obligan a hacer exámenes más profundos. Por supuesto, esto no se va a hacer a toda la población, porque la población afectada de este tipo de enfermedades es bastante pequeña. Está alrededor del 0.3 al 0.5 de la población. Pero es mejor hacernos y entender que no hay ese riesgo, y si es que hay algún detalle anormal o en la historia familiar o en el examen físico o en el electrocardiograma, se tienen que hacer estudios o valoraciones de seguimiento cada año, etcétera, etcétera, porque otro de los temas importantes es cómo cambia el corazón con el ejercicio físico. No todos los atletas tienen cambios positivos y el corazón es uno de los que puede tener cambios negativos a lo largo del tiempo y disminuir incluso la calidad y la cantidad de vida en los atletas. Excelente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los problemas cardíacos ameritan que un niño no pueda hacer cierto tipo de actividad física. Por ejemplo, un niño que tiene un soplo de crecimiento, el que generalmente nosotros detectamos en la consulta pediátrica, el armónico, musical, el que generalmente no causa repercusión en el estado físico del niño, en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, a veces los papás sí piensan que porque tienen cualquier tipo de soplo o cualquier cuestión mínima en el corazón, el niño ya no puede hacer actividad física y le prohíben jugar. Entonces, ¿cuáles serían estas patologías o problemas cardíacos que realmente involucran una advertencia en relación a deporte de competición? Pero los niños que tienen patologías que son leves sí pueden hacer el ejercicio físico en la escuela, por ejemplo, jugar al fútbol en el recreo o participar de algún campeonato entre las ligas en su barrio, etcétera. Claro, o sea, definitivamente una de las cosas que tienen que quedar claros es que siempre vamos a incentivar el ejercicio físico en niños y adolescentes. El ejercicio físico de alto rendimiento es el punto tal vez más importante, pero se entiende también el estrés que pueden tener los papás ante cualquier problema del corazón, que generalmente es menor y que no contraindica la actividad física. Eso sí tiene que quedar claro. La mayoría de enfermedades no contraindican la actividad física. Hay unas pocas, como la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ciertos tipos de arritmias o alteraciones de las coronarias congénitas que nos hacen pensar que ese niño no debería de participar en actividades de alto rendimiento.
pero sí puede participar en actividades recreativas. ¿Cuáles serían las actividades de alto rendimiento que podrían llegar a ser un poco más peligrosas? O sea, cuando tú empieces a tener una actividad física más de 1 hora, más de 5 días a la semana, y la actividad física ya no es moderada, sino que es intensa, ya se considera actividad física un poco como de alto rendimiento. Y entonces esos son los niños que tienen que ser valorados previamente. Ahora, ¿consideras tú que en los lugares en donde los niños practican estas actividades de alto rendimiento, los entrenadores, la gente que acompaña los entrenamientos debería estar preparado para poder detectar signos de alerta en los niños y que también sepan manejar equipos como por ejemplo los DEA, los desfibriladores externos automáticos? ¿Realmente existe esto en las zonas de entrenamiento en nuestro país? La verdad, yo he tenido la oportunidad de participar en algunos, con algunos entrenadores, con algunos equipos. La verdad es que no he visto en ninguno. Lugares como las concentraciones deportivas provinciales debería ser obligatorio, pero esto es difícil incluso en países desarrollados. No cuentan la mayoría con equipos necesarios para solventar este tipo de emergencias. O sea, es algo que al no ser común, no se lo toma tan en cuenta a la hora de equipar este tipo de escenarios. Entonces, ¿nos recomiendas que para los lugares en donde no necesariamente tenemos el acceso oportunamente a un cardiólogo, pediatra, a un subespecialista, los pediatras, aparte de la auscultación al corazón y el examen físico, hagamos la solicitud de un electrocardiograma de rutina para los niños que se dedican a actividades deportivas? Exacto. Esa es la recomendación que finalmente se hace en países como España, Italia y Estados Unidos, donde esto ya empieza a estar normado recientemente. Ahora, con relación a enfermedades comunes, un niño que tiene algún soplo que no tenga una repercusión muy importante en el cuerpo de un niño, y en otros que sí lo tiene también, enfermedades comunes como una gripe, una infección respiratoria, ¿por cuánto tiempo tú recomendarías un reposo o un descanso de estas actividades intensas? O sea, verás, esa es una súper buena pregunta, porque la mayoría de virus, por ejemplo, el coronavirus, pero hay un montón de esos que nos da una gripe común, pueden inflamar el corazón. Entonces, la recomendación es que no se debe hacer actividad física de competencia por lo menos 6 semanas luego de haber superado el cuadro viral, porque es un riesgo de miocarditis, que la verdad es que la miocarditis puede dar síntomas muy ligeros. Explícanos lo de la miocarditis para todos. Digamos que el caso más común recientemente fue el del coronavirus. El coronavirus entraba en nuestro cuerpo, nos daba una gripe simple, pero se vio que el coronavirus entraba en el músculo cardíaco y le inflamaba. Esa inflamación, si es que estamos en reposo, pasa desapercibida. Pero si nosotros hacemos, digamos, una semana después de tener coronavirus, digamos que alguien corre un maratón, ese músculo inflamado puede dar lugar a arritmias y un desenlace que puede ser fatal. Entonces sí es importante que los atletas de alto rendimiento tengan en cuenta esto. Muchos se preparan durante meses o años para hacer una actividad física como una maratón, y entonces esa preparación debe incluir cierto aislamiento las semanas previas para no tener que interrumpir su escenario ante una gripe simple. Es triste y la mayoría no se arriesgan a hacer ese reposo porque les ha costado mucho trabajo el entrenamiento y pueden haber complicaciones importantes. Exacto. Por último, un mensaje final que tú podrías dejarles a los padres de todos los atletas y también a sus entrenadores con respecto a las valoraciones cardíacas de sus hijos, de sus entrenados. Ya, tal vez el mensaje final es que debemos de incentivar la actividad física. Todo tipo de actividad física es válida. Si es que vamos a aumentar la actividad física y la intensidad, la recomendación es que tenga una valoración cardiológica dependiendo de la edad, por personas que tienen la capacidad para hacer este tipo de valoraciones. Excelente, Mario, te agradezco muchísimo por aclararnos sobre este tema que es fundamental porque casi en todas las familias tenemos niños y adolescentes que son deportistas. Te agradezco muchísimo, espero que no sea la última vez que nos acompañe y pues para todos continuamos con Mujer 360. Gracias.
Hola tía, ¿cómo está? Hola, mijo, bien. Te veo muy tranquila. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Mi plata está trabajando para mí en un depósito a plazo fijo en la cooperativa Pablo Núñez Vega. Aquí te escuchamos, te asesoramos y cuidamos tu inversión como si fuera nuestra. Entonces, sí puedo estar tranquilo. Más que tranquilo, en la Pablo no solo crece tu dinero, también crece tu confianza. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Siempre es un gusto regresar con ustedes en pantalla. El día de hoy hemos tenido un despliegue de invitados especiales, tanto en el segmento de legal como en pediatría. Ahora, en este momento, nos acompaña nuestro colaborador también y amigo en Mujer 360, Romeo Santiago Guevara, en el set número 2. Santi, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Dolores, buenos días y buenos días con todos. Un placer estar acá. Santi, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Nos va a hablar acerca de Ecuador en el tablero internacional. ¿Qué tal ese tema, David? Hoy, fundamental, después de la situación política que actualmente atravesamos, la intervención en Venezuela, la apertura del nuevo puerto en Perú, creo que Santi tiene harta información trascendente que compartirnos al respecto. Por supuesto. Andreita, tú también invitada a este segmento. ¿Qué opinas tú de Ecuador en el tablero internacional? Bueno, en lo que a mí respecta, que es el tema salud, siempre estando pendientes de esta crisis interna que manejamos a nivel país, que puede tener repercusiones externas en este ámbito. Por supuesto. Santi, usted es el experto en la temática, set número 2. Muchas gracias y qué bueno que estén todos ustedes presentes y conversemos, porque de hecho este es un tema que poco se topa, pero es muy muy importante hoy por hoy para el Ecuador. Voy a hacer un poquito de historia. Recordemos que hubo un momento tal en que China estuvo totalmente aislada del mundo, y no es hasta que Carter, y a fin de detener el avance del comunismo, pues se acerca a China de una manera muy muy discreta. Con Deng Xiaoping pues se generan algunos acuerdos muy por debajo, en los cuales de una u otra manera la industrialización se la comienza a pasar a China. Estamos hablando ya de hace 40 años atrás. Para los años 90, la presencia en Estados Unidos, Clinton nos dice ya, creo que le dimos de comer a un monstruo, es tarde pararle a China. Y con los sucesos últimos, sobre todo que ha pasado desde la administración Biden anterior y actualmente con Trump, vemos que el mundo ha empezado a dividirse radicalmente en el sentido de que comenzamos a tener 3 polos de desarrollo, siempre Estados Unidos en Occidente, China prácticamente invadiendo ya los mercados, ya no solo los mercados con productos manufacturados de mala calidad. Llegamos a un punto que Alemania durante la pandemia no tuvo ni siquiera penicilina, porque no le habían comprado a China. Entonces comenzamos a ver la dependencia que el mundo tiene de China, y en este escenario que hay que entender que estamos en guerra. Muchas veces decimos, ¿por qué la economía del mundo está como está? Los países están endeudados. Hemos estado en una guerra siempre, pero últimamente esta guerra económica ha hecho que muchos ganadores ya se reflejen.
Vemos que Ucrania no finaliza, pero Estados Unidos quiere salir a toda costa de allá. Taiwán sigue siendo un problema para Estados Unidos y no sería para China. Hemos visto lo de Gaza, el tema de la Unión de los Países Árabes yéndose un poco más a la China que a Estados Unidos. Esto está haciendo que el tablero global sea pateado de una u otra manera. Ese orden mundial que nosotros conocimos posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde había una hegemonía en los 90 de Estados Unidos, pues está francamente en riesgo. Entonces, eso ha hecho, y eso es porque quiero topar este tema, que Estados Unidos nuevamente comience a ver a América Latina. Acordémonos, a lo mejor, doctor, tú eres de mi edad, cuando niños, pues los productos americanos, la música, los chicles, la televisión, los programas, eran americanos. De una u otra manera, la cultura americana fue exportada a América Latina, la religión, el protestantismo. Fueron formas de ir moldeando una sociedad muy distinta a la americana. Como vamos viendo posteriormente, sigamos por favor, comienza a haber ya situaciones muy prácticas y que debemos tener en cuenta. Tenemos a la flota americana en el Caribe, en Venezuela. Ojo, por ahí no fluye la droga, fluye por el Pacífico. Pero sabemos que Venezuela pues sigue siendo una potencia en las reservas de petróleo, de litio, de cobre, de minerales preciosos. Y lo que se está logrando con esto realmente es que Venezuela ya no exporte a China ni petróleo ni materiales raros. Sigamos, por favor. Y comencemos a ver qué es lo que pasa en Perú. Hace unos meses atrás fue inaugurado el puerto de Chancay. Es un puerto que, si nosotros le dimensionamos, prácticamente tiene el puerto el tamaño de Manzanillo en México, y la idea es que sea 2 veces más grande. Para China viene a ser pues el puerto más oriental y más cerca para todas sus exportaciones. Y de hecho, si avanzamos un poquito más, por favor, vamos a ver cómo ahorita América Latina de una u otra manera está más ligada a China que a Estados Unidos. Si vamos a Colombia, de hecho, Colombia ya se adhirió a la Ruta de la Seda en este año. China ya es el segundo socio comercial para Colombia, y de hecho China financió la expansión del metro de Bogotá, y Estados Unidos pues colocó sanciones, que a veces no son muy comunes, muy políticamente habladas, pero eso se encuentra. Bajando, Perú, pues como ustedes ven, tiene unas inversiones millonarias de la Ruta de la Seda. La idea inclusive es generar una famosa carretera hacia el mar Atlántico, donde prácticamente la Ruta de la Seda se cerraría. Y en Chile, de hecho China es su primer socio comercial, exporta litio, cobre, materiales raros que ahorita se utiliza para inteligencia artificial. Entonces vemos que de una u otra manera la influencia de China en América del Sur pues ha sido muy importante. No olvidemos que Ecuador, lamentablemente esos temas no fueron muy claros. Sabemos que tuvimos un crédito con China, no sabemos si están pagados, no pagados por toda la forma de contrato que fue hecho. Y de pronto está una linita roja, si ustedes pueden ver, ahí está el puerto de Chancay, prácticamente en la mitad de América del Sur, compitiendo ya con el Canal de Panamá, y muy posiblemente con esa interacción que haya con Brasil, pues vamos a tener unos temas logísticos muy interesantes. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Si ustedes se dan cuenta, en el Pacífico el único país que ahorita no tiene un compromiso tan letal con China es Ecuador. Y de hecho, hay que reconocer, si avanzamos un poquito, Ecuador ha tomado, sobre todo con el gobierno del señor Noboa, una posición que desde mi punto de vista comercial es muy inteligente. ¿Por qué? Porque de hecho, sin apartarse del todo de China, pues se ha acercado mucho más de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que no hace mucho hubo una pregunta que si se podían tener bases militares extranjeras, y algún ratito nos dijeron que podía ser en las Islas Galápagos. De hecho, Estados Unidos necesita una presencia militar en el sur Pacífico. Entonces, ¿hay oportunidades para Ecuador dentro de este contexto? Geopolíticamente hablando, sí, y logística y comercialmente hablando, mucho mayores. Y es por eso que he querido traer esto a colación, porque muy pocas veces en la historia del Ecuador
ha tenido el país una situación estratégica tan beneficiosa. Ejemplo, si de hecho entendemos que Perú, Chancay va a ser un puerto inmenso, también podríamos modernizar los puertos de Guayaquil y Manta para ofrecer alternativas logísticas para exportadores regionales. A nivel de diplomacia, nos presentarnos como un socio confiable para Washington, sin dejar de lado, pues entendamos que la segunda potencia mundial es China. Sobre todo, por ejemplo, unos temas que no se han tratado ahorita con la necesidad que hay de salud, de medicina. El mayor proveedor de medicamentos hoy por hoy es China. Posiblemente tengan una opción por ahí. La energía. China impulsa muchísimo la energía limpia. Posiblemente por ahí nosotros podremos regresar a vernos como socios estratégicos para ese tipo de energía sin alejarnos de los Estados Unidos, y sobre todo los acuerdos de inmigración y seguridad que se han firmado ya, y que eso es algo súper importante que hay que reconocer al gobierno, porque esto le permite tener otra forma de interlocutar con el gobierno americano. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir ahorita? ¿Estados Unidos necesita de Ecuador? Sí. ¿Nunca lo ha necesitado de esta manera? Nunca. Creo que es una oportunidad única que el Ecuador puede negociar acuerdos, puede negociar beneficios para nosotros como país, sin dejar de lado la geopolítica que está pasando. Un poquito, no sé, a lo mejor fui muy rápido, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven esta situación? Santi, a mí me encanta siempre dialogar con usted, pero el tiempo se nos queda cortito, así que en las láminas de estas oportunidades que tenemos presentes, porque sabemos ya gracias a la visión que usted tiene, que Ecuador tiene una posición estratégica, podemos abordarlas en el siguiente segmento de Analítica 360. Se despiden también los doctores David Crespo y la doctora Andrea Ruales. Un placer como siempre estar con todos ustedes. Sandy, Loli, Andreita, hasta la próxima. Muchas gracias. Pescado, huevo, anís, frijol, aguacate, cebolla, arveja, lenteja, limón, queso, papa, zanahoria, todo a la baja. Los precios de varios productos en el país han bajado. ¿A qué se debe? A la reducción constante de la inflación desde el inicio del gobierno del presidente